de San Juan. ¿Lo tenemos? ¿Sí? ¿Quieren que oremos antes y luego leemos la palabra? ¿Sí? Oramos entonces. Padre, en el nombre de Jesús, queremos agradecerte, Señor, en esta noche por darnos el privilegio, Señor, de poder compartir tu palabra. Quiero pedirte para que bendigas la vida de mis hermanos, que tú, Señor, puedas abrir su entendimiento, puedas abrir su mente y su corazón, para que tu palabra, Señor, pueda penetrar ahí y podamos aprender esta noche acerca de ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te suplico para que obres en la vida de cada uno. Cualquier obstáculo del enemigo, Señor, sea quitado en esta noche, que pueda haber libertad para cada uno de mis hermanos. Clamamos, Señor, por las necesidades de cada uno. Tú las conoces, Señor, nadie más que tú las conoce. Tú conoces lo que le hace falta a cada uno de mis hermanos. Y, Señor, quizás ya te lo han pedido y varias veces. Y esta noche queremos suplicarte para que seas tú, Señor, obrando un milagro en la vida de cada uno. Yo sé que tú lo puedes hacer. Eres un Dios poderoso, eres un Dios real, un Dios que se manifiesta en la vida, Señor, de sus hijos y más de aquellos, Señor, que lo necesitan. Y esta noche, Señor, hay muchos acá que necesitan un milagro de parte tuya, independientemente de lo que sea, Señor, les sea hecho en esta noche en el nombre de Jesús. Háblanos, por favor, en tu palabra, Señor, a cada uno. Háblanos para aprender acerca de ella. También usa mi vida como instrumento nada más, Señor, para hablarle a mis hermanos. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, estamos en San Juan, dijimos, capítulo 3, versículo 15. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Quedémonos ahí. Se pueden sentar, hermanos. Voy a hablar acerca de la salvación. ¿Sí? ¿Para qué tantas veces hablamos de la salvación? ¿Sí o no? Muchas veces, ¿verdad? ¿Sí? Pero este es un término que se comenzó a utilizar, obviamente, en el Nuevo Testamento, pero desde el Antiguo Testamento Dios estaba o había determinado cómo hacer para salvar a la humanidad, es decir, para salvarlo a usted y a mí, a cada uno. Porque a veces uno, cuando habla de manera mega, o si hablamos del mundo entero, uno dice como que no es tan personal, ¿no? Pero sí, Jesucristo vino a morir de manera personal por cada uno, ¿sí? Entonces, la salvación, entonces, ¿qué es eso de la salvación? ¿Qué significa salvación? Yo no sé si alguna vez usted ha estado en problemas, me imagino que sí, pero yo, por ejemplo, puedo recordar, o al menos una de esas, no lo recuerdo, recuerdo después. Yo tenía como 8 o 9 años y, bueno, yo vivía en el cantón y uno acostumbraba a irse a bañar, ¿no? Al rillito o allá le llaman también la quebrada, es algo más pequeño que un río, ¿no? Pero hay algunos lugares que es algo profundo, no es tan así bajito, ¿no? O pacho, como se le dice. Justo así la poza, ¿no? Pero si digo la poza, aquí algunos no van a. Por eso mejor no digo así. Voy a decir la piscina, ¿no? Porque pues sí. Sí. Bueno. Pero la poza de nosotros allá era una poza famosa, que era la poza de la Ceiba, ¿no? Mi hermano que está acá sabe cuál es la poza de la Ceiba, ¿no? Y entonces
nos estábamos bañando ahí, incluyendo con mis hermanas mayores, porque iban a lavar ahí a ese lugar. Y entonces ella dice que yo me estaba ahogando, o sea, de seguro ya no podía ni respirar, ¿no? Yo solo recuerdo que cuando me desperté, yo estaba acostado así en la arena y comencé a ver los árboles hacia arriba, ¿no? Dice que me dieron vuelta varias veces y me sacaron el agua, ¿no? Pero que yo no reaccionaba. Y pasó como una media hora quizás. Después de una media hora reaccioné. Mi hermana Delmi, ella me sacó de la poza, ¿no? O sea que de seguro habría muerto ahí, ¿no? Pero lo que voy es que ella me salvó de haberme muerto ahogado, ¿no? ¿Sí? No sé si a usted le ha ocurrido alguna vez. Otra vez, ya estando grande, tuve un accidente de tránsito y estuve inconsciente quizás unos 30 segundos. No me di cuenta lo que pasó en ese momento. Hasta después de unos 30 segundos yo reaccioné con todo lo que había sucedido, ¿no? Entonces por eso le digo, y luego fíjese que inmediatamente no pasó ni un minuto y alguien llegó por ahí que era un amigo de la familia y él me auxilió para que, pues sí, ¿verdad? Como había quedado. Y él me auxilió, me llevó al hospital y todo lo demás, ¿sí? Entonces esas personas al final para uno se convierten en salvadores. O sea, lo salvan de un problema difícil que usted está pasando. Y salvación, la palabra tiene que ver con eso, de que a usted lo salve de algo. ¿De qué lo salvó o de qué nos salvó Jesucristo a nosotros? ¿Se ha preguntado de qué lo salvó? Nos salvó de la condenación eterna, vivir separados de Dios eternamente, ¿sí? O sea, nosotros estábamos destinados a ir o terminar el resto de nuestra vida o del tiempo de los seres humanos en la eternidad, pero del castigo eterno. ¿Se entiende? Entonces, ¿pero qué es la palabra salvación? Mire lo que dice acá. Yo busqué algunos pequeños conceptos. Dice, es la gracia de Dios mostrándose a los hombres. ¿Sí? Otro, el don de la libertad de nuestros pecados que Jesús hizo posible al asumir el castigo por nuestros pecados en la cruz. No sé si se entendió, pero quiere decir sentir la libertad o sentirme libre de algo que yo cargo o que yo debo pagar, pero yo no voy a pagar por ello porque alguien más lo hace por mí. ¿Sí? Yo varias veces lo he tratado de explicar de esta manera. Yo le digo, usted a la señora Rosita de la tienda, usted le adeuda $30, pero su vecino o algún familiar suyo se dio cuenta de que usted debe $30 ahí. Y entonces dice, lo voy a ir a pagar y no le voy a decir. Porque Jesús no nos dijo a nosotros que iba a morir por nosotros, nos pidió permiso, lo hizo, ¿verdad que no? Él simplemente murió porque dice que es un acto de amor que Él ha tenido para con la humanidad, morir en la cruz. ¿Sí? Entonces, le paga la cuenta a usted, a la vecina o a su familiar, y cuando ella vaya a pagarle a la niña Rosita, le va a decir, usted ya no me debe nada, alguien vino a pagar por usted. Solo me dijo que venía a pagar la cuenta suya, pero usted ya no me debe nada. ¿Cómo se sentiría usted? Sí, ¿verdad que se siente feliz, no? Pero eso es lo justo, lo que hizo Jesús por nosotros. ¿Sí? Otro concepto más es rescatar a alguien o a algo de algún peligro o de alguna dificultad, lo que yo estaba diciendo, ¿no? Eso es, ¿sí? Usted rescata a alguien. Normalmente cuando alguien se va a ahogar, ¿no? En el mar, en el río, lo que sea, es muy común que haya rescate a las personas ahí, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo es que se origina esto entonces de que nosotros los seres humanos necesitemos
una salvación? ¿Por qué es necesario de esto? ¿Por qué tuvo que suceder algo como que Jesús tuvo que venir a morir a la cruz? ¿Por qué no se hizo otra cosa? ¿Sí? Porque no hubo nadie digno que pudiera ser justo el precio o la paga por todos los pecados de la humanidad. Solamente Él. ¿Sí? Por eso. ¿Dónde se origina entonces el problema? En Génesis capítulo 3, usted sabe ahí lo que sucede, ya lo va a leer conmigo. Génesis capítulo 3, en el versículo 1, dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Quiere decir que los hombres y las mujeres no iban a morir, ¿no? ¿Se entiende ahí? En el 4, entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué pasó acá? El hombre desobedece por primera vez a Dios. ¿Qué sucede entonces? Se crea un muro de separación entre los hombres y Dios. No hay conexión entre los hombres y Dios desde acá. Se rompe la relación que Dios ha tenido con el hombre hasta este momento. De hecho, más adelante uno puede leer que dice que Dios venía para platicar o para pasar un momento con Adán y con Eva. Uno no encuentra en la Biblia que platicaban, ¿no? No sabe, ¿no? ¿Ya lograste ponerle los nombres a todos los animales o cómo vas? Y a los árboles también les pusiste los nombres. Uno no sabe qué platicaban, ¿no? Pero puede ser eso. Entonces, en este momento, cuando el hombre decide al final obedecer a la serpiente, es decir, a Satanás, y no a Dios que le había dicho, porque Dios le dijo de forma anticipada: no hagas esto. Pero alguien más viene y le dice: no, hombre, hazlo, si no te va a pasar nada. Eso que te han dicho es mentira. Lo que pasa es que Él te engaña para que tú no seas igual que Él. ¿Sí? Y entonces viene un momento de ego para el hombre al final. Y dice que además de que la mujer lo come o obedece a la serpiente, también Adán hace lo mismo. ¿Sí? Por eso es que dicen que en las casas es más fácil, si convencen a la señora, ya estuvo, ¿no? En la casa. ¿Sí? Bueno, a los hombres que estamos acá, bueno, hermano Rafa, ¿qué dice, hermano Rafa? Bueno, después de esto sucede que si el hombre se separa de Dios, también dice que lo echa o lo saca del lugar que había creado para que él viviera. Dice que él creó el jardín del Edén, ¿verdad que uno lo sabe eso? ¿Sí? Y eso se ubica actualmente, lo han descubierto, bueno, ya hace mucho tiempo, en Irak. ¿Sí? De hecho, unos soldados salvadoreños que fueron cuando había guerra allá, de los cascos azules,
algunos anduvieron ahí. Yo vi unos pequeños videos de eso, ¿sí? Entonces, es un lugar real que existía. Claro, nada que ver ahora, ¿no? Porque son partes desiertos algunos, ¿sí? Y yo no sé cómo se imaginan ustedes el jardín del Edén, ¿no? ¿Sí? Yo me lo imagino una cosa hermosísima, ¿no? Bien hecha, con árboles, flores, no sé, pasto bonito, ríos que lo riegan. Ahí no hay escasez, todo es abundancia, ¿no? Al menos esa es la idea que me da a mí el jardín del Edén, ¿sí? Y creo que así es, porque eso es lo que había hecho Dios. Entonces, mire qué triste después de acá. Miren el versículo, quiero leer el 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Se había escondido. ¿Qué quiere decir? Dios viene al mismo lugar para encontrarse con él, pero no está en el mismo lugar. Ahora uno dice, ¿por qué le pregunta eso a Dios si Él lo conoce todo? Él sabe todo dónde estamos. Él es omnisciente, ¿verdad que sí? Él puede estar acá y en cualquier otro lado. O sea que Él sí sabía dónde estaba Adán, pero lo que quiere decir es que no estaba en el mismo sitio. ¿Por qué se había movido? ¿Por qué te fuiste del lugar donde yo te he puesto? ¿Por qué has ido a otro lado ahora? ¿Sí? Miren lo que dice más adelante. Leímos el 9. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Se imagina? ¿No es cierto que cuando uno ha pecado le da miedo acercarse a las cosas de Dios? ¿No le ha pasado eso a usted? ¿O se siente indigno? ¿Se siente mal? ¿Usted no se quiere acercar a Dios? ¿Sí? Usted dice: no, yo no soy digno de estar ahí. De hecho, hay personas que creen que ellos son demasiado malos para merecer algo bueno de Dios o para merecer ser salvos. ¿Sí? Pero la gracia de Dios es tan amplia que Él puede incluir a cualquiera de cualquier nación, de cualquier lengua, de cualquier estatus social, lo que sea, incluirlo en la salvación en el reino de Dios. ¿Sí? Pero debe que creer en el Señor. Bueno, vamos a verlo más adelante eso. Pero continuamos acá. Estamos leyendo el 10. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo. Se dio cuenta que estaba desnudo, si siempre lo había visto así, ¿no? Pero lo que dice es que quedó a la vista de Dios y ya no estaba transparente. Ya no estaba íntegro, se sentía sucio porque había pecado. O sea que cuando uno no se quiere acercar al Señor es porque se siente sucio. Pero la Biblia dice que abogado tenemos para con el Padre, ¿sí? A Jesucristo. Uno puede acudir a Él. De hecho, en 1 de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, el problema es que uno sea un reincidente. Comete el pecado y lo vuelve a cometer. Comete el pecado y lo vuelve a cometer. Eso crea un problema ya. ¿Sí? Porque entonces traerá consecuencias a nuestra vida. ¿Sí se entiende? Entonces, cuando uno se arrepiente de un pecado, se da la vuelta. ¿Sí? Iba hacia allá, ahora irá acá. Eso es el verdadero concepto del arrepentimiento verdadero de alguien. Si eso no sucede, no se ha arrepentido de sus pecados. Bueno, sigamos mejor, ¿verdad? Ya leímos el 10, ahora el 11, mire. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer. Pero quiero leer un versículo en específico acá.
Lo que pasa es que hay un versículo acá en donde Dios le dice que ellos ya no van a vivir más en el jardín del Edén, sino que van a quedar fuera. Ya se los encuentro. $17, ¿verdad? Sí. Y al hombre dijo, vea, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos, y ahí dice todo, ¿no? Pero el punto es que Dios le dice, me imagino que con el dolor de su corazón, le dice al hombre, debes salir de acá, ya no te puedo tener más, ¿sí? Y entonces desde aquel momento, desde Adán le falla al Señor, Dios comienza a tratar con personas, ¿sí? ¿Se acuerda de algunas personas que Dios empezó a tratar con algunas? ¿Sí? ¿Quién continuaría? ¿Sí? Noé. ¿Sí? Dios trata con Noé para salvar a la humanidad. ¿Sí? Después dice que Enoc caminó con Dios. Después encuentra uno lo más rápido a Abraham, luego a su hijo, luego a su nieto y luego a los bisnietos de Abraham, los hijos de Jacob. Y de ahí a continuación, ¿no? Y luego hasta el momento en que viene Jesús, se va a hablar entonces de una salvación, la cual va a incluir a todos, que en algún momento hoy le llamamos el tiempo de la gracia. Es un tiempo, así como se dice, un tiempo. ¿Cuánto tiempo? No sabemos. ¿Cuánto tiempo lleva ya? Bueno, según el conteo, 2023, ¿verdad? ¿Sí? Algunos dicen que es menos, otros dicen que es más, pero parecido a eso es el tiempo en que vino Jesús. ¿Sí? Con eso no quiero decir que es incorrecto. Lo que pasa es que si el calendario romano es uno, por ejemplo, los judíos tienen su propio calendario, ¿sí? La gente también de China tiene su propio calendario y no coinciden entre todos, ¿sí? Pero el punto es que Jesús vino hace un poco más de 2000 años. ¿Para qué? Para darnos salvación. ¿De qué? De lo que el hombre le había quedado mal a Dios. Es decir, nosotros cometimos, como dicen, la regada, pero yo vengo y te la arreglo. Mira, te voy a ayudar. Así como cuando su hijo, ¿sí? ¿No le ha sucedido a usted alguna vez, los que somos papás? Bueno, yo cuando veo que mi hijo derrama la leche, ¿no? Toda la mesa, ¿no? Llena de leche, ¿sí? ¿Se imagina lo que dice su mamá? Yo no digo nada, yo simplemente me levanto y comienzo a limpiarle. Ya estuvo, ¿no? Lo arreglamos. Entonces, pero nuestro papá Dios hizo lo mismo enviando a su hijo. Dijo, les voy a arreglar a ellos esto que hicieron, porque ellos solo no lo pueden arreglar. No está en nuestras manos el salvarnos. No está en nuestras manos alcanzar salvación. No podemos hacerlo nosotros, o sea, por nuestra propia cuenta. Solamente haciendo uso de la sangre de Jesús, únicamente podemos ser salvos. Nada más. ¿Puedo ser salvo yo de otra manera? ¿Puedo alcanzar salvación haciendo obras? ¿Puedo comprar la salvación? No se puede. Esto es, como dicen, de gratis. Qué bueno, ¿no? Que es de gratis, ¿no? Porque si fuera pagado, andaríamos prestando para poder pagar para esto, ¿no? ¿Sí? ¿Se imaginan ustedes pagando al banco intereses para poder pagar la salvación? Qué triste sería, ¿no? Sería bien difícil. ¿Sí? Pero algunos, no sé si nos endeudaríamos por eso, no sabemos. Bueno, entonces avancemos un poco. Ahora, en San Juan capítulo 3, nos va a explicar, digamos, de la manera más clara, cuál fue el papel de Jesús o para qué vino Él cuando vino acá al mundo y murió en la cruz del Calvario. ¿Sí? Veo que algunos están dormidos. Si quieren se levantan un ratito. ¿Sí? Estoy demasiado aburrido.
O algunos andan ya en la última, ¿no? A mí también me pasa, ¿no? Y mi esposa o mi hija me están golpeando, ¿no? Para que no me duerma. Sí, bueno, pero vengo, aunque sea así. Leamos en el 15 entonces, decíamos, en San Juan capítulo 3, yo lo voy a leer y no lo he ido a buscar, ¿no? Hemos perdido práctica porque usamos más el celular para esto, ¿no? Mala onda, ¿no? En el 15 dice, para que todo aquel que en Él cree, ¿en quién cree? En Jesucristo, ¿sí? No se pierda. ¿Sí? ¿Cómo que se pierda, hermano? Aquí no estamos hablando de perderse, que usted va por el camino y nunca encontró el lugar donde iba. ¿Sí? Es algo así. Es lo que sucede acá. ¿Sí? No se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí aparece otra palabra que se llama vida eterna. O sea que antes teníamos condenación eterna. Y aquí aparece otra palabra que se llama, bueno, una frase, ¿no? Vida eterna. Pero vida eterna cerca del Padre, ya no alejados del Padre. ¿Por qué? Porque Él vino a reconciliarnos con el Padre. El Padre se sentía ofendido, decía, no quiero saber de ellos, me han quedado mal. Fueron capaces de obedecerle a la serpiente, a Satanás, y no a lo que yo les había dicho. Pero aún así le dijo a su hijo, ve y muere, paga por ellos. ¿Sí? Y aquellos que crean van a ser salvos, van a ser rescatados, no van a ir a la condenación eterna, van a tener vida eterna. ¿Sí? Así tan sencillo, ¿no? Fíjese que hay personas que se complican tanto cuando le van a explicar a alguien acerca de cómo ser salvo a alguien. ¿Se acuerda que cuando Jesús, siempre en este capítulo está, en el capítulo 3 de San Juan, ahí lo puede leer usted en su casa, dice que Nicodemo era un fariseo. Un fariseo era alguien que se podía la Biblia muchas partes de memoria, ¿por qué no decir algunos se la podían casi toda, ¿no? Pero de memoria. O sea, es como bastante información, pero sin saber lo que dice. Por eso es que la Biblia dice que cuando el Espíritu Santo vino, ¿para qué vino el Espíritu Santo? Para alumbrarnos, para recordarnos la palabra del Señor. O sea, ¿qué le va a alumbrar? Que usted entienda, comprenda qué es esto de la salvación y la vida eterna. O sea, usted no se crea más de los que no conocen al Señor, solamente sea agradecido y diga, Señor, gracias porque tuviste misericordia de mí. Pero algunos nos volvemos arrogantes, hermano. Ojalá te vayas al infierno. ¿Sí? Ojalá te vaya mal. Te has metido con un hijo de Dios. Un hijo de Dios que ofende, que le desea que alguien se vaya al infierno. Si el Padre hubiera hecho lo mismo con nosotros, ¿lo habría incluido a usted? Bueno, sigamos entonces. Miren el versículo 10. Después dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ojo acá, al mundo es, así dice acá, pero se refiere a los seres humanos. Porque piénselo usted, ¿vino Dios porque amaba a los árboles? ¿Vino Dios porque amaba a los animalitos? ¿O porque amaba a los peces? ¿Tuvo algún trato con ellos especial? Bueno, aún hay personas que tanto adoran a algunas mascotas que dicen, ojalá que tenga alma y lo pueda ver allá en el cielo. ¿Sí? ¿Y sabe quién dijo una frase así? Un pastor.
Y tiene una iglesia súper grande. Si yo les dijera el nombre, lo saben cuál es. Todavía me acuerdo del nombre del perrito. ¿Sí? Bueno, que se quería encontrar con él y su familia allá en el cielo. Bueno, y quedé así, ¿no? Pero el punto es que acá cuando dice el mundo, se refiere a las personas, a los seres humanos, a los que necesitábamos salvación, a los que necesitábamos ser rescatados, porque estábamos rumbo al barranco, pues, rumbo a la perdición eterna. Dice entonces, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Debe creer en el Hijo de Dios. Porque no envió Dios, oiga, a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Sí? Sino para que el mundo sea salvo por Él. Salvo, ¿ve? Viene la misma palabra de salvar a los seres humanos. ¿Sí? Ve el versículo 18. El que en Él cree, ¿qué sería creer aquí, hermano? ¿Qué es lo que debe hacer usted, pues? Creer, como dicen, a ciegas en Él. Yo creo que Él me ha salvado y yo voy a creer en Él. ¿Sí? Yo no sé si alguna vez le han preguntado a usted, ¿y crees que sos salvo? ¿Le han preguntado alguna vez? Porque la gente tiene duda. ¿Por qué cree que tiene duda? Porque ellos no están seguros. Y si usted es alguien inseguro, lo van a hacer tambalear, ¿no? Quizás tampoco yo, ¿verdad? ¿Sí? Y lo peor que hay personas que dicen, ¿y cómo vas a ser salvo? Y que no cometes pecado vos, pues. Yo mejor, mira, no me meto en eso porque yo sigo siendo pecador. Hay que Dios vea cuando me muera, ¿qué hace conmigo? Allá no se puede determinar nada. Cuando ya alguien muere, el día que muere, cuando deja de respirar la persona, ¿sí? Simplemente ya no puede hacer nada por su salvación. Pero ahora sí puede hacerlo. Por eso hay varios versículos que dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. ¿Se imagina cómo dice? Venid luego, rápido pues, no pierdas tiempo, hazlo pronto. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el mexicano, el señor que vino a predicar, dijo, ya no hay más tiempo? ¿Sí? O sea, el tiempo es corto. Entonces uno ya no puede perderlo en cosas que no, porque es muy poco el tiempo que tenemos para estarlo perdiendo. Entonces dice, en el 18 estamos, el que en Él cree no es condenado. ¿Sí? Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mira, aquí hay varios términos, pero si nos detenemos no llegamos nunca al final, ¿verdad? Pero por ejemplo la palabra condenado acá tiene que ver con el hecho cuando un juez o un tribunal decide la pena que va a pagar alguien por haber cometido un delito. Y nosotros habíamos cometido, no un delito, muchos. Y por eso dice, el que en Él cree no es condenado. ¿Por qué? Porque Jesús te hace libre en el tribunal y dice, la pena de Él la pago yo. ¿Cuántos años debía pagar de pena? 30. Bueno, hay algunos que le dan 1000 años, no sé por qué le dan tanto, quizás van a vivir 1000 esas personas, ¿no? ¿Sí? Una cosa absurda, pero así he escuchado yo. Entonces, Jesús paga la pena. ¿Cuál pena? Lo que a nosotros nos tocaba que pagar por haber cometido el pecado. ¿Sí? Entonces, Jesús se pone en nuestro lugar. Y por eso dice, el que en Él cree no es condenado. Pero ¿qué pasa con el que no cree? Él va a ser condenado. O sea que las personas no van a ser
salvas o condenadas, ¿sí? Porque son pecadores. Solo van a ser salvos o condenados por no creer o por creer, ¿sí? Espero que todos seamos del grupo de los que creemos en el Señor, ¿sí? Usted debe ser de los que creen en el Señor, porque yo sé que hay algunos acá que, pues sí, vea, yo no estoy muy seguro, pero pues sí tengo que venir, ¿no? ¿Sí? Y además me gusta, yo tengo aquí algunos amigos y comparto con ellos. Si es de ese grupo, bueno, pero debe creer en el Señor. Es necesario que lo haga. Bueno, vamos a ir terminando. En el versículo 19, y mire cómo dice: y esta es la condenación. Mire lo que dice: que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Jesucristo es la luz, ¿sí? Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Cómo me voy a acercar a Dios, pues, si mis obras son malas? ¿Se acuerda cuáles son las obras? La Biblia menciona obras de la carne y frutos del Espíritu, ¿verdad que sí? Y ahí menciona un montón. Puede ir a leer Gálatas capítulo 5, versículo 14 en adelante, creo. Así que esa es la condenación de los seres humanos, que no creen en Jesucristo y que no vienen a la luz de Jesucristo porque sus obras son malas. Porque no quiero es como verme en el espejo. Cuando usted se ve en el espejo, ¿cómo dice? Bueno, tengo acá arruga, por acá tengo otra, ¿sí? La nariz es grande, ¿sí? Los ojos, no sé, cada uno, ¿no? Se ve, ¿sí? Estoy bien gordito, estoy delgado. Uno se puede ver. Entonces, cuando uno se acerca a Dios, es como verse en el espejo ante Él. No, yo no lo merezco. No soy digno de estar frente a Él. Por eso hay personas que no se acercan a una iglesia. Y peor aún, con algunos evangélicos que en vez de animarlos a que vengan, porque algún día el Señor los puede tocar a alguien, ¿no? Puede transformar una persona, ¿sí? Pero bueno, solo voy a leer un par de versículos más. Vamos terminando. Ya les decía, en Primera de Juan 1:9, si uno ha cometido pecado, fíjense que hay un tema quizás que es un poco controversial, y es que, mire hermano, yo sigo pecando, pero soy salvo entonces, o pierdo la salvación porque peco. ¿Hay alguno acá que no peca? Pregunto, ¿hay alguno acá que no peca? ¿Sí? Bueno, yo soy el primero, yo pequé ahora. Debo ir al infierno. Hermano, vea esto. Lo que pasa es que la Biblia habla de un arrepentimiento. Cuando usted se encuentra con Jesús, debe haber un arrepentimiento. Y el Espíritu Santo vendrá a morar a su vida. Y usted tendrá que tener cambios en su vida. ¿Siempre va a cometer pecado? Sí. Entonces la Biblia dice, si pecamos, bueno, debemos confesar nuestros pecados al Señor, ¿sí? Pero la diferencia es que hay un pecador arrepentido y el otro un pecador que le da igual seguir pecando, ¿sí? Pero no se crea tan santulón, porque todos cometemos pecado igualito que cuando éramos cristianos, o no. Solo que hay cosas que ya no hacemos ahora. El que decía malas palabras, dice la Biblia, ya no. El que robaba, que ya no robe. El que mataba, que ya no mate. Y a continuación, ¿sí? Pero habrán cosas en que siempre vamos a quedar mal.
Y entonces ahí es donde uno viene, Señor, perdóname, lo hice mal, Señor. O el Espíritu Santo le va a decir, lo hiciste mal. ¿Sí se entiende? Bueno, Efesios 2, 8 y 9 dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe. Quería leer este versículo porque aquí demuestra que la salvación no se puede comprar, no se puede pagar con nada. Usted no necesita hacer nada. Ojo lo que estoy diciendo, no necesita hacer nada para ser salvo. Nada necesita hacer. ¿Sí? Y entonces, ¿para qué sirvo? ¿Para qué predico aquí? ¿Para qué tocan la batería los hermanos? ¿Para qué los hermanos diáconos hacen cosas? ¿Para qué donamos a los más necesitados? Porque esas obras son las que deben hacer los que han nacido de nuevo. ¿Se entiende? Pero no le agrega a su salvación. Y soy salvo. Yo no me he bautizado. ¿Sí? No yo, ¿verdad? Yo me bauticé hace muchos años. Muchísimos. De hecho, ni era balneario, fíjense, allá en Caluco, ¿no? Creo que se llama Entre Ríos, ahí ahora, ese lugar. Solo era el río ahí. Ahí me fui a bautizar yo. Hace muchísimo ahí. Entonces, usted es salvo por creer en Jesucristo. ¿Qué es el bautismo entonces? ¿Sí? Es demostrarle a las personas que le rodean o al mundo, a la iglesia, a lo que sea, que usted ha decidido vivir para el Señor. Es un acto de obediencia al Señor. ¿Sí? Quisiera decirles, mire, háganme preguntas, pero no, ya no. Se acabó el tiempo. ¿Sí? Oremos, hermanos. Espero que hayamos aprendido. Concluyo con esto. Para ser salvo, tener la salvación, solo debes creer en Jesucristo, que pagó el precio de nuestro rescate.